buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, en el que decimos sí al análisis desde las universidades de los problemas del país y en esta ocasión cuento con dos ex rectores, don Ronald Álvarez, que fue rector de la Universidad Interamericana, y don Alejandro Cruz, que fue rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, don Rafael. Don Héctor, algunos de nuestros amigos, incluso aquellos que son cartagineses, hasta tienen muy cerca el tecnológico, pero cuéntenos qué papel juega dentro del sistema de las universidades públicas y dentro de todo el sistema de la educación superior el Instituto Tecnológico, que es alguna gente encuentra que hasta es una universidad que no se llama universidad. Sí, realmente es una universidad con apellido, decimos en el TEC, por tener una orientación hacia carreras que basadas en la ciencia y la tecnología están muy orientadas al desarrollo de la producción y los servicios. Y eso quizás es, en síntesis, un instituto tecnológico. Indudablemente que como instituto es una universidad miembro de CONARE, universidad pública, autónoma, miembro del Consejo Nacional de Rectores y por lo tanto un representante significativo de lo que es el esfuerzo de la educación superior universitaria estatal en Costa Rica. Y casi con 10.000 estudiantes, un poquito menos de 10.000 estudiantes en cualquier momento. Así es, uno diría que ronda los 10.000 en sus programas formales regulares y en sus programas también de extensión, de capacitación y de proyección a la comunidad nacional. ¿Y cuántas ubicaciones tiene en el país? ¿Cuántos campuses? Tiene 3 formalmente hablando, la sede central de Cartago, la sede regional de San Carlos, el Centro Académico de San José en Barrio Amón, pero en realidad el concepto es llevar la educación a aquellos lugares en los cuales sea necesario y pertinente. Debo decir que el lunes 30 de abril se inauguró la sede interuniversitaria, eso quiere decir que recoge al Tecnológico y a las otras 3 universidades estatales en la ciudad de Alajuela, sede que va a tener un énfasis en carreras de ingeniería y ciencia aplicada. Sí, ha sido una construcción muy interesante del nuevo CONARE y de los recursos que, gracias al mayor crecimiento del país, está recibiendo el Fondo Especial de la Educación Superior. Es correcto. Pero así como esto, podemos citar casos muy particulares, como el de la maestría de sistemas de manufactura, que se ofrece en la sede de la Universidad Nacional, en Coto, en la región Brunca, para personas vinculadas a los sectores productivos en esa región. Cuéntenos, don Ronald, un poquito de la Universidad Interamericana, que creo que ha tenido, además de ser una universidad que ha alcanzado un tamaño también cercano, un poquito por debajo de los 10.000 estudiantes, ha tenido varias etapas en su crecimiento. Sí, bueno, la Universidad Interamericana nace en 1986, acabamos de cumplir, por lo tanto, 20 años. Nace por ese fenómeno que se da a mediados de los 70s y el boom que se da en los 80s de crecimiento de universidades, nacimiento y crecimiento de universidades privadas, hasta el año 2003, en que al fundador de la universidad pues tiene, yo diría que el buen tino, y puedo explicar por qué, de vender la universidad a una red internacional de universidades. Y decimos, sin miedo a equivocarnos, que es la red de universidades privadas más grande del mundo. Estamos en 16 países en este momento, con 250.000 estudiantes. Pero cada universidad que se incorpora a esta red mantiene la autonomía y en cada universidad puede empezar a crear sinergias con las otras universidades. Y una de las cosas que nosotros decimos es que
dentro de esta red, pues no pasa aquello que pasa en las universidades en general, de hacer un convenio, sino que aquí, pues como somos todos de la misma familia, se nos facilita el intercambiar programas, profesores, estudiantes, y esto nos ha dado un gran dinamismo. Nuestros estudiantes muy comúnmente ya pues los estamos enviando a, qué sé yo, Europa, y muchas universidades de la misma región están recibiendo estudiantes nuestros, Creo intercambiando que en ese programas. caso, don Ronald, por ejemplo, en una de las carreras únicas o inusuales que ustedes tienen es la carrera de alta cocina, y entiendo que en esa los estudiantes empiezan aquí, pero algunos de ellos, cuéntenos un poquito lo que terminan haciendo. Eso me gusta mucho que me lo pregunte don Juan Rafael, porque justamente mi proyecto actual tiene que ver con eso. Yo soy el director del área de hospitalidad de Laureate en Centroamérica. Tenemos 3 universidades con programas en esta área en Centroamérica, y tenemos dentro de la red 2 universidades muy fuertes, consideradas dentro de las 5 universidades más importantes del mundo en el área de la hospitalidad, que son la Universidad de Glion y la Universidad de Le Roche en hotelería. Y en artes culinarias, que es específicamente en lo que usted me pregunta, la carrera nuestra de hotelería, que además de tener unos excelentes laboratorios para prácticas de esta disciplina, tenemos ahí sí un convenio. Este no es parte de la red Laureate, pero sí tiene un convenio muy arraigado que viene incluso de antes de que fuera adquirido por Laureate, con Le Cordon Bleu, que es una academia de alta cocina en el mundo. Entonces, nuestros estudiantes del programa de artes culinarias, que por supuesto se dedican, ese es su foco principal, pero también los de hotelería, tienen formación con esta academia Le Cordon Bleu, y entonces eso le da una ventaja muy interesante al graduado en esa área, y eso hace que los estudiantes salgan con una formación muy fuerte en esa capacidad que ahora tanto que se habla de ese tema. Y los estudiantes de las 2 carreras pueden continuar sus estudios en la Universidad de Glion, que es específicamente la que trabaja más de cerca con nosotros en este terreno. Y bueno, ha sido muy interesante la forma como nuestros estudiantes están aprovechando de esa oportunidad. Tenemos ya muchos que han ido allá, terminan su carrera allá. Pueden tener doble titulación en la medida en que cumplan los dos programas, claro, y se cumplan los requisitos. Don Alejandro, uno de los temas, digamos, del desarrollo del país es que en algún sentido el tecnológico preparó el capital humano para los desarrollos que a finales del siglo pasado y en este siglo el país adoptó como una decisión que además debe ser muy claro, porque no lo dije, pero usted es el miembro del Consejo y entiendo que es el director gerente de la Estrategia Siglo XXI, pero me interesa en este caso más cómo esos cuadros que estaba preparando calladito el tecnológico tuvieron la gran apertura al mundo de la tecnología, de la competencia. Ciertamente, cuando nació el Instituto Tecnológico de Costa Rica, había una conciencia en el país, una necesidad, que creo que sigue siendo válida hoy día, porque el país tuviera los cuadros técnicos y los profesionales tecnológicos universitarios que necesitara en sus diferentes etapas del desarrollo. Cuando nace el instituto en los años 70, teníamos un modelo o un estilo económico prevaleciente, predominante, donde se conjugaban la explotación de las materias primas, porque se puede decir así en esa época, explotación y sobre todo la exportación de algunos productos como el café, el banano, el ganado, la madera inclusive se exportó en nuestro país, y por lo tanto
Eso era una parte importante de nuestra economía, pero ya comenzaba en los años 70 un sector industrial manufacturero incipiente, con un esquema que lógicamente iba a tener su final, el esquema de sustitución de importaciones, y que luego entra a una fase de apertura para que Costa Rica se integre mucho más a la economía mundial a través de las exportaciones. Creo que por lo menos puedo hablar del periodo en que estuve en la rectoría, aunque he estado vinculado al instituto desde 1973, cuando abrió sus puertas por primera vez. Ha habido una conciencia y una política institucional de que su perfil académico debe ir respondiendo de manera adecuada, de manera relevante, a esas diferentes etapas del desarrollo. Y precisamente cuando el instituto comienza a darle mucha preponderancia a las carreras de la ingeniería en computación, de la informática, de las tecnologías de información y comunicación, de la electrónica y sus diferentes aplicaciones, así como de los sistemas de manufactura en el campo electromecánico, pues ciertamente comenzó a preparar el camino para un momento en el cual, en virtud del valor del capital humano de este país, vendrían una serie de inversiones de manera acelerada a presentarle al país en estos momentos. Estamos hablando de, digamos, ya bien entrado en la primera década del siglo XXI, hacer una economía cada vez más basada en manufactura y servicios de algunos de los sectores más dinámicos de la economía mundial, para los cuales la institución está siempre haciendo esfuerzos de readecuación y de preparación para que su respuesta académica sea relevante y pertinente a las necesidades del país. Pues esperamos que el canal tenga tan pertinente y relevante el mensaje que tiene para las amigas y amigos, pero esperamos que se queden con nosotros porque nosotros regresamos. Estamos otra vez, amigas y amigos, con dos dos graduados de la Universidad de Costa Rica que fueron la máxima autoridad académica de dos universidades de este país, la Universidad Interamericana y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Don Ronald, quería un poquito preguntarle cómo se ve desde la Interamericana la inserción dentro del sistema de educación superior del país y el reto del desarrollo del país en el siglo XXI. Es decir, es un siglo donde la Costa Rica, que cuando yo era niño era de menos de 1 millón de habitantes, ahora es de 4 y cuando todos, imagino, estemos muertos, llegará como a 9 millones, que se supone que es donde se estabilizará. Bueno, igual que las universidades públicas, las universidades privadas tenemos un papel muy importante que jugar en los retos que el país tendrá que enfrentar. Tenemos que tomar una decisión próximamente, todos sabemos que va a haber un camino que finalmente encontró la sociedad para definir si nos adherimos a este nombre de 3 letras que a veces nos asusta y que nos domina prácticamente los análisis de todos los días, que es el famoso TLC. Pero yo creo que el futuro tiene que, y tenemos que aprender a verlo, que trascender mucho más allá que eso. Es una decisión que enhorabuena que se tome, pero que
es importante y todos lo decimos, esa página hay que cerrarla y lo más pronto posible. Y no importa si es un sí o si es un no, el futuro hay que enfrentarlo cada quien alguien diría en la trinchera, yo diría en el rol que le toca jugar. A mí la trinchera me da mucho miedo. A mí también. Porque si hay algo que me parece valiosísimo de este país es vivan siempre el trabajo y la paz. Sí, pero uno a veces siente como que se aleja mucho de eso y ve que a veces se agitan mucho las aguas y uno diría, a veces nos estamos acercando más a una trinchera que a un trabajo en un ambiente de trabajo y de paz. Pero yo coincido con eso, también quisiera que así se mantenga siempre. Las universidades privadas, un poco para continuar y caer a la respuesta de su pregunta, tenemos un rol muy importante que jugar. Las universidades privadas tenemos por vocación una cercanía fácil con la industria, modelos de desarrollo en otros países, y estoy pensando Israel, estoy pensando algunos asiáticos, Malasia es un ejemplo de eso, Intel tiene una operación ahí por eso. Ha habido un gran acercamiento entre las universidades y la industria, y ese acercamiento lo hemos entendido, por lo menos en la universidad en donde a mí me toca trabajar. Entender qué es la necesidad que la industria tiene y qué es el producto que nosotros en las universidades producimos, que es ese profesional, joven graduado, de programas que están al día con las necesidades, es un rol que las universidades privadas deben jugar. Tenemos muy claro que tenemos que formar profesionales no solo para una industria específica, sino que le puedan servir a la totalidad de esa industria, pero ese acercamiento es fundamental. Y el rol que nosotros jugamos en la sociedad como universidades privadas va mucho por ahí. Y podemos aportar muchísimo también. Respetamos muchísimo, queremos muchísimo, venimos de ahí a las universidades públicas. Jugamos un papel que las universidades públicas no pueden jugar por índole de presupuesto y de infraestructura, que sería de toda la población universitaria que están en las universidades privadas si no existiéramos, porque las universidades públicas no pueden albergar toda esa población. Entonces, en ese sentido, tenemos muy claro el rol y lo estamos cumpliendo con toda la seriedad del caso. Nosotros creemos, y tal vez caigo ahora más en el área específica en la que me toca trabajar, en el área de hospitalidad, que en áreas como esa, en áreas en donde las universidades públicas tal vez no han desarrollado programas con la fuerza como se ha desarrollado en las universidades privadas, es algo en lo que nosotros estamos aportando mucho. Yo digo con orgullo, con todo conocimiento de causa, que nuestra escuela de hotelería y con las dos carreras que manejamos ahí en Costa Rica, pero las que tenemos en Panamá y las que tenemos en Honduras, son de las mejores en Centroamérica y estamos avalados por la industria, que así lo acepta y lo demuestra con el índice tan alto de empleabilidad que tienen nuestros egresados. Pero eso es muy importante, déjenme que lo interrumpa ahí un poquito. Qué importante es que los graduados tengan trabajo. Vital, es vital. Pero más importante es que las universidades privadas podamos decir que tenemos unas carreras en donde somos exitosos, porque eso también hay que complementarlo con las carreras de las universidades públicas, que también tenemos que aceptar que son las mejores. Yo creo que ahí es donde nos complementamos, y yo creo que las universidades privadas y públicas se complementan, y eso por lo menos nosotros lo entendemos así. Don Alejandro, el tecnológico tiene una nota de calidad o de especificidad, ya lo dijimos. Usted está frente a la agenda del siglo XXI
como su tarea. Ahora también es ganadero en leche de nuevo cuño, pero además en este país donde los ganaderos tienen un espacio, el país tiene que tener un espacio y los graduados del tecnológico y los actuales estudiantes y los graduados deberían tener un trabajo. ¿Cómo ve usted ese problema y cómo lo ve en términos del plebiscito que posiblemente este año va a tener lugar en este país? Bueno, primero que nada diría, respondiendo el asunto desde la perspectiva académica, que efectivamente la universidad que se mantiene relevante, pertinente, es porque conoce de la realidad del país, de la realidad de su entorno y hace el mayor esfuerzo posible porque sus programas académicos respondan a las necesidades de ese entorno. No solo desde una perspectiva productivista o economicista, sino desde una perspectiva de formación integral de seres humanos que son, en última instancia, las personas que estarán ocupando una posición en una empresa, en una institución, en fin, que estarán cumpliendo con una labor en su desarrollo personal y colectivo del país. En ese sentido, entonces, es importante, yo diría, respecto a lo que hemos estado viendo como las perspectivas que tiene Costa Rica en este siglo XXI, muy importante enfatizar cada vez más en que la formación y el ejercicio profesional de esos graduados lleve a nuestras empresas, a nuestras instituciones públicas y a nuestras organizaciones sociales a agregar valor para tener con eso, y valor en términos de conocimientos, mejores productos y mejores servicios a la sociedad. Y eso, independientemente de decisiones que el país debe tomar, debería ser quizás el elemento central de nuestra agenda de desarrollo. Indudablemente que un país que tenga claros sus objetivos, a dónde quiere llegar y cuál es el perfil de su ciudadano en este siglo XXI, es un país que podrá enfrentar mejor las decisiones de si suscribe o no un tratado como el TLC, y si lo suscribe, cómo, si lo ratifica, cómo lo aprovecha mejor en bien de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y si no lo suscribe, si no se ratifica ese tratado, cómo enfrenta precisamente las necesidades de desarrollo humano que el país seguirá teniendo. Y una de las cosas que usted ha mencionado es precisamente las oportunidades de empleo, las oportunidades de desarrollo para que graduados de las instituciones de educación superior y del sistema educativo como un todo puedan ser personas empleadas y con potencial para desarrollo personal y social. Qué bien, y me parece que amarra muy bien ese reto y esa visión humanista de una escuela de ingeniería, y ahí hasta puedo decir que siento la presencia de sus años aquí en el campus de la Universidad de Costa Rica detrás de esas reflexiones. Un poco desde la opción y regresando un poco, don Ronald, a la Interamericana se movió, si no entiendo mal, de San Pedro hacia Heredia y ahora tiene un nuevo espacio en San José. Un poco esa visión de ubicarse en distintos espacios para servirle a los estudiantes, cómo se complementa y cómo se complementa con las distintas carreras que tiene la universidad. Bueno, cuando escuché ahora a don Alejandro con su visión de cómo debe ser el graduado y esa visión humanista, un poco recordaba algo que le decía a nuestros estudiantes cuando se graduaban, y era algo que decían los alquimistas, y decía algo así en latín: quod natura relinquis imperfectum ars perficit. A mí me encanta eso, y si yo pudiera tenerlo como el logo de la universidad lo pondría.
Lo que significaba era, ellos decían, lo que la naturaleza dejó imperfecto, el arte lo perfecciona. Y me gustaba aplicarlo al fenómeno, al ciclo, al proceso de producción de un nuevo profesional. Yo siempre he pensado que es como crear una obra de arte, y una obra de arte nunca es perfecta, pero busca la perfección, y la perfección es algo en un profesional que es formado por una universidad, es algo que tiene que ver con todos esos elementos, bueno, con elementos humanísticos como los que mencionaba don Alejandro, y estamos en eso totalmente de acuerdo, y así también nosotros lo consideramos, pero también la parte técnica propia de cada disciplina. En ese sentido, nosotros sí tomamos una decisión importante de llevar a la Universidad Interamericana de aquí, de los alrededores de San Pedro, para Heredia. ¿Y por qué? Esta es una ciudad universitaria, y dijeron, ¿y por qué esa decisión en aquel entonces valiente, muy criticada por muchos del fundador de la universidad? Bueno, porque lo estaba llevando a un entorno más propicio para la universidad, que le estaba creando un campus adecuado a la universidad en aquel momento. Un campus grande, amplio, con árboles, aireado, cercano a la comunidad. Eso nos permitía hacer una inserción social más fácil. Excelente, y con esa inserción tengo que decirles a ustedes muchísimas gracias por el programa que han hecho, a las amigas y amigos darle las buenas noches y decirles que se queden con Canal 15, que hace con el mismo entusiasmo televisión de calidad, ahora después, el próximo domingo en la repetición, y dentro de una semana, el miércoles, con un nuevo programa. Gracias.